Sabe que uno de los temas que interesa a la 4T en lo que se refiere a políticas públicas pues ha sido el tema laboral. Se han dado incrementos importantes en los minisalarios y bueno, pues también de la mano de una serie de presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos se ha buscado una mayor libertad sindical. Sin embargo, esto aún no se refleja en una mayor afiliación de los trabajadores, de los empleados a este tipo de organizaciones. Y precisamente para platicar de este tema nos acompaña esta tarde el doctor Willebaldo Gómez Zupa, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues explíquenos, a pesar de que pues hay, digamos que mayores espacios para la afiliación de los trabajadores a un sindicato, no hay, digamos que cifras que revelen un mayor interés de los trabajadores por entrar en este tipo de organizaciones. Sí, creo que habría que considerar que a pesar de que la reforma laboral pues tiene o es de las reformas más ambiciosas en el presente sexenio, el entorno en el que se desarrolla es un entorno muy enraizado a prácticas corporativas eh, y poca transparencia, y eso nos lleva a que gran parte de los sindicatos corporativos no actualicen sus listados de afiliación. De tal forma que en un entorno, hablando de la manufactura, que cambia radicalmente de un año a otro los volúmenes de empleo, no tenemos certeza de qué tantos afiliados están en la industria, en el sector manufacturero. Eso por un lado, y eso, bueno, se refleja, el movimiento ha sido prácticamente imperceptible en ese entorno, pero tenemos otros sectores, sobre todo ligado al sector servicios, en donde todavía el tema de los derechos laborales pues no está lo suficientemente discutido, sobre todo en la población joven que carece de información sobre sus derechos laborales. Hay falta mucha promoción sobre estas ventajas y libertades en términos de afiliación sindical y sin duda alguna esta pesada carga histórica de corrupción de la mayoría de los sindicatos corporativos en México no se les hace atractivo a este sector. Entonces, a pesar de que hay un cambio institucional muy importante como el tema de la reforma laboral de 2019, Sí. que brinda mejores oportunidades a los trabajadores para afiliarse y para que los sindicatos participen, desgraciadamente esto no se ve reflejado en una mayor tasa de afiliación. Claro. Doctor, ¿en qué medida también, pues, como mencionaba, las presiones desde los Estados Unidos para, pues, buscar que haya, digamos, que condiciones laborales más favorables y que permitan una competencia con la manufactura en los Estados Unidos, ha ayudado en algunos sectores a que, pues, el foco esté precisamente en que haya una auténtica representatividad de los trabajadores en estos sindicatos? Sin lugar a dudas, el tema de la reforma laboral, por eso hablamos de un cambio institucional, impacta también en los acuerdos, en los tratados comerciales que tiene nuestro país. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es una nueva versión de lo que conocimos desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora incluye un anexo que tiene que ver con todos los temas laborales. ¿Por qué? Porque en gran medida, tanto para Estados Unidos y Canadá, el que en México hubiera nula protección de los derechos humanos laborales, significaban mejores condiciones para que las empresas migraran, Sí. pagar salarios muy bajos, no respetar los derechos laborales y eso abaratar mucho la producción e incrementar las ganancias. En la actualidad, esto tiende a cambiar, ya que se abre una ventana por lo menos de denuncia internacional y si no se atienden estos reclamos, si no se atienden estas denuncias a lo interno del país, pues hay una ventana internacional donde las empresas pueden ser juzgadas o por lo menos tienen consecuencias al no respetar los derechos humanos laborales. Sin embargo, hay que decirlo,
esto no aplica para toda la economía, Claro. sino sobre todo para aquellos sectores que están vinculados en la escena de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Por supuesto. Y en este contexto, ¿cuál sería, digamos, que el papel que representan pues las centrales de trabajadores que todos conocemos? Pues la CTM, pues por décadas estuvo ligada al oficialismo, ahora está la CATEM. ¿Ahí qué pasa con esas centrales de trabajadores? Pues desgraciadamente nosotros observamos que al interior de estas organizaciones, que como bien mencionas, tienen un largo recorrido, son poco transparentes, tanto en el manejo de los recursos de las cuotas de los trabajadores como en la elección de los dirigentes sindicales, mantienen esta trayectoria de antidemocracia, de autoritarismo, de verticalidad. Vemos poco cambio en esas centrales. Lo que sí observamos y que es una gran aliciente para el respeto de los derechos humanos laborales en México es el surgimiento de nuevas Sí, opciones construidas por los trabajadores que han ganado la representación sindical en sus centros de trabajo y que sí observamos que hay una nueva forma de negociar, donde las negociaciones se han ido muy por encima de lo que el promedio de las centrales sindicales corporativas han establecido, y eso representa un buen augurio. por supuesto. Creemos, nosotros sostenemos que el éxito de la reforma laboral estará centrado en la medida en que este tipo de ejemplos se multipliquen. Hoy, desgraciadamente, siguen siendo la excepción a la regla. Si nosotros revisamos la estructura sindical en México, eh, más de tres cuartas partes del sindicalismo en México está dominado por estas viejas centrales corporativas. Todavía los sindicatos independientes, estos sindicatos nuevos, representan una minoría, Sí. pero es un gran augurio que hayan surgido en esta etapa. Por supuesto, porque de eso se trata, que sean representaciones auténticas de los trabajadores. Doctor Gómez Supa, ¿qué pasa con las huelgas en esta administración? ¿Cuál sería el balance que a 5 años podría ser de el derecho a huelga y qué tanta hay la inquietud de los trabajadores de optar por esa alternativa cuando pues buscan defender sus derechos? Bueno, sin lugar a dudas, el derecho a huelga es un derecho que va vinculado a la negociación colectiva. Es la última carta que tienen los trabajadores para defenderse, tanto de violaciones a los derechos humanos laborales como para conseguir demandas tanto salariales como en modificación de sus condiciones laborales colectivas. Desgraciadamente, lo que observamos es que en lo que va de este sexenio, las huelgas, los emplazamientos a huelgas se han ido a la baja. Hay Y pocas esto huelgas, ¿no? En tiene, general. son pocas huelgas, pero también los emplazamientos han bajado. Y esto es preocupante porque de alguna forma se mantiene una inercia de pensar que las huelgas son malas y afectan a la economía. Y quienes conocemos del entorno laboral, sabemos que el conflicto entre el capital y trabajo es inherente a la propia relación Sí. laboral. Entonces, no se le tendría que tener miedo, se tendrían que poner condiciones justas de negociación. Acabamos de ver una huelga histórica en el sector automotriz en los Estados Sí, Unidos, claro. en donde la UAW logra una negociación histórica que no se había logrado en los últimos 30 años, y fue precisamente por la presión de la huelga. En la actualidad creemos que hay un avance en contra del derecho a huelga. ¿Por qué? Porque no basta solamente con emplazar. Ahora se tiene que demostrar si alguien solicita una revisión, y se tiene que ir a una votación en ese sentido. Entonces creemos que hay un ataque en ese sentido al derecho a huelga, que es muy necesario para los trabajadores, con un diferencial de poder, y ahí sí entra el fenómeno no solo económico, sino político, entre capital y trabajo. Desgraciadamente observamos que el derecho a huelga ha ido a la baja en estos Sí, es muy últimos años. interesante lo que comenta, doctor, porque, pues, como lo menciona, la industria automotriz vivió una huelga larga con paros que se fueron extendiendo a varias plantas en los Estados Unidos, en el propio Hollywood, ¿verdad? Con el tema de la inteligencia artificial, también generó un movimiento importante, pues, de todos los
creadores de contenidos, escritores y demás, a los que se sumaron también algunos artistas. Y bueno, es parte de los cambios que se están dando en el mundo laboral. Y quiero agradecerle que nos haya acompañado esta tarde, doctor Willebaldo Gómez Supa, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. No, muchas gracias por la invitación y bueno, pues estamos presentes cuando se requiera comentar estos temas que son de vital importancia para la sociedad mexicana. Que tenga un magnífico 2024, doctor. Un gran abrazo. Igualmente, hasta luego.